La noche más oscura del año ha llegado. Halloween. Un momento en que las fronteras entre lo real y lo imposible se vuelven más delgadas que nunca. En este especial exclusivo de misterios ocultos documentales, te llevaré a recorrer historias tan perturbadoras que muchos desearían nunca haberlas escuchado. Islas prohibidas que roban la memoria, pueblos atrapados en el tiempo, hospitales que esconden archivos sellados y secretos que desafían toda lógica. Durante los próximos episodios, abriremos juntos puertas que quizá nunca debieron abrirse. Pero cuidado, porque algunos aseguran que quien escucha estas historias queda marcado para siempre. Prepárate, porque lo que vas a ver a continuación no es un simple maratón. Es un viaje directo al corazón de los misterios más oscuros del mundo. Bienvenido al especial de Halloween de Misterios Ocultos Documentales. Imagina llegar a un pueblo entero y descubrir que nadie queda allí. Las casas están abiertas, la comida servida, las lámparas encendidas, pero todos los habitantes han desaparecido sin dejar rastro. No hay señales de lucha, no hay huellas de escape, no hay cuerpos. Solo un silencio aterrador que todavía, décadas después, sigue sin explicación. Hoy en el especial de Halloween de Misterios Ocultos Documentales, nos adentramos en uno de los casos más escalofriantes de la historia del norte helado, la desaparición del pueblo esquimal de Anji-Kuni, en Alaska, un misterio que hasta hoy divide a investigadores, escépticos y creyentes de lo paranormal. Era noviembre de 1930, un invierno implacable en las tierras heladas de Alaska y Canadá. La temperatura caía a niveles extremos. El viento cortaba la piel y las noches eran interminables. En medio de ese escenario inhóspito, un cazador y trampero canadiense llamado Joe Lavelle se dirigía hacia el remoto pueblo esquimal de Anji-Kuni, un lugar que conocía bien y donde solía encontrar refugio y compañía durante sus viajes. Cuando Lavelle llegó, notó algo extraño desde el principio. No había humo saliendo de las chimeneas. En esas condiciones climáticas, eso era imposible. Las familias esquimales mantenían fuego encendido día y noche para no congelarse. Alarmado, apuró el paso hacia el primer iglú, y lo que vio lo dejó marcado de por vida. Dentro de las casas, encontró ollas con comida recién preparada, lámparas de aceite encendidas, armas apoyadas en las paredes, pero ningún ser humano. Era como si todos los habitantes hubieran desaparecido de un momento a otro. Lavelle recorrió más iglús y encontró lo mismo. Camas vacías, ropa en su lugar, utensilios de pesca y caza abandonados. En total, había señales de que unas 30 personas habían vivido allí hasta hacía poco, pero ni una sola estaba presente. El cazador, en estado de shock, notó algo aún más perturbador. En las afueras del poblado, los perros de trineo estaban muertos, atados y enterrados bajo la nieve, como si hubieran sido dejados allí sin alimento. Desesperado, Lavelle caminó hasta el puesto telegráfico más cercano, a muchos kilómetros de distancia, y reportó lo que había encontrado. Su mensaje llegó a la policía montada del Canadá, quienes rápidamente organizaron una expedición hacia el pueblo de Anji-Kuni. Cuando llegaron, confirmaron que lo que decía Lavelle era cierto. Las chozas estaban intactas, las provisiones en su lugar, las armas y herramientas listas para usarse, pero ni un solo habitante. Incluso descubrieron algo más perturbador. La tumba de un chamán local había sido profanada. El cuerpo había desaparecido y no había huellas alrededor que indicaran quién pudo haberlo hecho. El informe oficial, que todavía existe en algunos archivos, describe la escena como un abandono inexplicable. Las investigaciones iniciales no encontraron huellas en la nieve, ni rastros de lucha, ni señales de migración voluntaria. Era como si todos se hubieran desvanecido en el aire. Los pueblos indígenas cercanos fueron consultados, y algunos ancianos ofrecieron explicaciones inquietantes. Unos aseguraban que el pueblo había sido llevado por los espíritus del cielo, entidades que castigaban a las comunidades que rompían antiguos pactos con la naturaleza.
Otros hablaban de una figura legendaria conocida como el Hombre Caribú, un espíritu nómada que podía arrastrar a comunidades enteras hacia el mundo de los muertos. Algunos testigos afirmaron ver luces brillantes en el cielo en los días cercanos a la desaparición, lo que muchos interpretaron como señales de fenómenos que hoy asociamos a los ovnis. Con el paso de los años, investigadores escépticos han tratado de explicar lo sucedido de formas más racionales. Algunas teorías dicen que el pueblo simplemente emigró en busca de comida, ya que las condiciones de caza eran durísimas en esa época del año. Pero esa explicación tiene huecos enormes. ¿Por qué dejar las armas y provisiones? ¿Por qué abandonar las lámparas encendidas y la comida servida? ¿Por qué dejar morir a los perros, vitales para sobrevivir en esas regiones? Otras hipótesis hablan de epidemias repentinas o de que el relato fue exagerado por la prensa de la época. Sin embargo, documentos y testimonios siguen existiendo, y lo cierto es que nunca se encontró ni una sola pista de dónde fueron esas familias. Hoy en día, Anji-Kuni se ha convertido en una leyenda del Ártico. Muchos lo comparan con el famoso caso de la colonia perdida de Roanoke, en Estados Unidos, donde también un asentamiento entero desapareció sin explicación. El área donde estaba el pueblo sigue siendo considerada un lugar maldito por algunos lugareños. Viajeros que han pasado por allí aseguran sentir una presencia extraña, como si alguien los observara entre la nieve. Incluso algunos exploradores recientes aseguran haber visto figuras oscuras moviéndose entre las ruinas al caer la noche. Nadie sabe si es sugestión, si son sombras de animales, o si realmente algo quedó allí después de la desaparición. La desaparición del pueblo esquimal de Anji-Kuni sigue siendo uno de los casos más inquietantes y sin resolver del siglo XX. No hubo huellas. No hubo explicación. No hubo regreso. Solo un vacío helado que todavía genera escalofríos en quienes conocen la historia. Quizás fue un fenómeno natural que nunca entendimos. Tal vez fue una migración forzada por la desesperación. O como dicen algunos, quizás fue algo mucho más oscuro, un llamado de entidades desconocidas que se llevaron a toda una comunidad al otro lado. Lo cierto es que, más de 90 años después, nadie sabe qué pasó realmente con el pueblo esquimal desaparecido en Alaska. Y ahora yo te pregunto a vos, ¿crees que fue un fenómeno natural, una migración mal interpretada, o algo mucho más siniestro? Imagina estar en tu casa, de madrugada, el teléfono suena, contestás, y al otro lado escuchás la voz de alguien cercano. Te habla, te llama por tu nombre, incluso parece despedirse. Pero hay un detalle imposible. Esa persona murió hace días, o incluso hace años. Hoy en Misterios Ocultos Documentales te traigo un caso tan perturbador como fascinante. Las llamadas desde la tumba. Reportes inquietantes de personas que aseguran haber recibido llamadas telefónicas de sus seres queridos después de haber fallecido. Fenómeno paranormal, fallas en la tecnología o pruebas de que la muerte no es el final. Los primeros reportes de llamadas fantasmales aparecieron casi desde la popularización del teléfono. A finales del siglo XIX, cuando el aparato todavía era considerado una maravilla de la ciencia, ya existían rumores de personas que aseguraban haber escuchado voces imposibles en la línea. La prensa de esa época registró historias de familias que recibían mensajes extraños, voces distorsionadas o frases sin explicación. Muchos lo atribuyeron a interferencias eléctricas, pero con el paso de los años, cuando las comunicaciones se perfeccionaron, los testimonios no desaparecieron, sino que aumentaron. Uno de los primeros investigadores en recopilar estos sucesos fue el parapsicólogo D. Scott Rogo, autor del libro Phone Calls from the Dead, publicado en 1979, donde documentó decenas de casos en los que supuestamente personas fallecidas se comunicaron a través de llamadas telefónicas. Uno de los relatos más famosos ocurrió en septiembre de 2008, tras un terrible accidente de tren en Los Ángeles, Estados Unidos. Entre las víctimas se encontraba un hombre llamado Charles Peck, de 49 años.
Durante las 11 horas posteriores al choque, su familia y amigos recibieron más de 35 llamadas desde su teléfono celular. Al contestar, escuchaban estática, ruidos extraños y, en algunos casos, lo que parecía ser la voz de Peck, débil y distante. Las llamadas mantuvieron viva la esperanza de que estuviera atrapado con vida bajo los escombros. Sin embargo, cuando los rescatistas finalmente encontraron su cuerpo, determinaron que había muerto instantáneamente en el accidente. Y lo más inquietante, el teléfono nunca fue recuperado. ¿Fueron simples fallas de señal? ¿O realmente Peck trató de comunicarse con sus seres queridos desde el más allá? Otro caso muy citado ocurrió en 1969 en Estados Unidos. Una mujer llamada Ruth perdió a su madre tras una larga enfermedad. La misma noche del funeral, Ruth recibió una llamada en su casa. Al contestar, escuchó claramente la voz de su madre que le decía: «Estoy bien, no llores por mí. Quiero que sigas adelante con tu vida». El mensaje fue corto, y la llamada se cortó repentinamente. El número no quedó registrado, y los técnicos de la compañía telefónica aseguraron que no había ninguna señal entrante a esa hora. Ruth siempre creyó que fue la manera en que su madre se despidió de ella. En la era de los contestadores automáticos, muchos de estos fenómenos comenzaron a dejar huellas físicas. Uno de los ejemplos más inquietantes fue el de un hombre en Reino Unido que perdió a su hermano en un accidente de automóvil. Días después, revisando su contestadora, encontró un mensaje grabado donde se escuchaba claramente la voz de su hermano diciendo: «Hermano, estoy aquí. Todo está bien». Lo más perturbador fue que la voz sonaba clara, sin distorsiones, y provenía de un número desconocido que jamás se pudo rastrear. Obviamente, muchos escépticos han intentado explicar este fenómeno de manera racional. 1. Errores técnicos, rebotes de señal, llamadas cruzadas, estática que la mente interpreta como voces conocidas. 2. Psicología del duelo. En momentos de dolor extremo, el cerebro puede recrear experiencias auditivas para consolarse. 3. Fraudes o errores de memoria, casos exagerados, recuerdos modificados con el tiempo o narraciones que cambian al contarse una y otra vez. Y aunque estas explicaciones pueden aplicarse a algunos incidentes, hay casos como el de Charles Peck que siguen resistiéndose a cualquier análisis lógico. Para los investigadores del misterio, estas llamadas son evidencia de algo mucho más profundo. Comunicación del más allá. Los espíritus usarían las ondas eléctricas y las líneas telefónicas como medio para transmitir mensajes. Ecos temporales. Algunos aseguran que se trata de fragmentos de la conciencia que quedan atrapados en un bucle energético y se manifiestan como voces. Dimensiones paralelas. Otra hipótesis plantea que estas llamadas no provienen de los muertos, sino de universos alternativos donde esas personas siguen vivas. Con los celulares y aplicaciones actuales, los testimonios continúan. Personas que aseguran recibir mensajes de texto de números pertenecientes a familiares fallecidos. Correos electrónicos enviados después de la muerte. Notificaciones de redes sociales donde perfiles inactivos de difuntos parecen reactivarse brevemente. La tecnología avanza, pero el misterio se mantiene. Lo más interesante de estas historias es el impacto que tienen en las personas que las viven. Para muchos, estas llamadas son un consuelo, una forma de despedirse y encontrar paz. Para otros, son una experiencia aterradora que abre la puerta a lo desconocido. La mayoría coincide en que la voz escuchada es inconfundible, la voz de alguien que amaron y perdieron. Y aunque no existan pruebas contundentes, el hecho de que tantas personas alrededor del mundo compartan testimonios similares mantiene vivo el misterio. Las llamadas desde la tumba siguen siendo uno de los fenómenos más inquietantes y enigmáticos de la era moderna. Nadie puede asegurar si se trata de simples fallas en la tecnología, ilusiones creadas por el dolor, o verdaderos mensajes de quienes ya partieron. Lo cierto es que, en cada caso, hay un elemento imposible de ignorar:
el sentimiento de conexión real que las personas describen al vivirlo, como si por unos segundos la barrera entre la vida y la muerte se rompiera. Y ahora la pregunta es para vos. ¿Crees que la tecnología puede ser un puente con el más allá? ¿O todo son ilusiones creadas por nuestra mente en momentos de dolor? Imagina caminar entre árboles cubiertos de muñecas mutiladas, con ojos vacíos que parecen seguirte en cada paso. Imagina escuchar susurros en la noche, o sentir que esas muñecas colgadas respiran. ¿Leyenda urbana? ¿Un simple lugar turístico para asustar a curiosos? ¿O quizá un sitio donde realmente habitan fuerzas que no deberían ser molestadas? En Misterios Ocultos Documentales, te llevaremos a uno de los lugares más escalofriantes del planeta, la isla de las muñecas malditas en Xochimilco, México. México es tierra de misterio, de leyendas ancestrales y de tradiciones donde la muerte nunca está lejos de la vida. Entre todas sus historias, hay una que ha traspasado fronteras y se ha convertido en uno de los destinos más macabros del mundo. En medio de los canales de Xochimilco, en la Ciudad de México, existe una isla cubierta de muñecas rotas, ensangrentadas por el paso del tiempo, devoradas por insectos y moho, pero que parecen estar vivas. La historia dice que todo comenzó con una niña que murió de manera trágica en esas aguas, y que desde entonces su espíritu no ha dejado de manifestarse. La isla de las muñecas no nació como un atractivo turístico, ni mucho menos como una atracción de Halloween. Su origen es mucho más oscuro. Se cuenta que en la década de 1950, un hombre llamado Don Julián Santana Barrera decidió mudarse a vivir a esa isla en Xochimilco, buscando paz y aislamiento. Pero lo que encontró no fue tranquilidad, sino la muerte. Según la versión más difundida, don Julián descubrió el cuerpo de una niña ahogada en los canales. Nadie sabe su nombre, ni de dónde venía, pero su presencia marcó para siempre el destino del lugar. Poco tiempo después, don Julián comenzó a escuchar susurros, pasos y risas de niña alrededor de la isla. Aterrorizado, pero convencido de que debía honrar su espíritu, empezó a colgar muñecas en los árboles, como ofrendas para calmarla. Con el tiempo, la isla entera se llenó de muñecas, sin ojos, sin brazos, quemadas, rotas, deformadas por la humedad. Y mientras más muñecas ponía, más aseguraba que el espíritu de la niña se manifestaba. Para don Julián, las muñecas no eran simples juguetes, eran guardianas. Cada una era un sacrificio, una protección contra la energía oscura que rodeaba la isla. Se dice que en varias ocasiones las muñecas se movían por sí solas, giraban la cabeza o abrían los ojos aunque estuvieran rotas. Testigos que visitaron a don Julián en su soledad aseguraban haber escuchado susurros provenientes de las muñecas, como si cientos de voces hablaran al mismo tiempo. Con el paso de los años, la isla se convirtió en un santuario macabro. Testigos que visitaron a don Julián en su soledad aseguraban haber escuchado susurros provenientes de las muñecas, como si cientos de voces hablaran al mismo tiempo. El detalle más perturbador de toda esta historia es el final de don Julián. En el año 2001, después de décadas viviendo en la isla y cuidando de sus muñecas, fue encontrado muerto, ahogado en el mismo lugar donde él decía que había muerto la niña. Para muchos, esto no fue coincidencia. Creen que la niña lo reclamó, que después de tantos años de servirle, finalmente lo arrastró a su destino. Desde entonces, la isla quedó como un monumento macabro, un altar de muñecas que ya nadie volvió a cuidar, pero que nunca dejaron de vigilar. Hoy en día, la isla es visitada por turistas, investigadores paranormales y curiosos que buscan vivir una experiencia única. Muchos aseguran sentir inmediatamente un peso extraño en el aire, una sensación de ser observados. Algunos testimonios cuentan lo siguiente: muñecas que giran la cabeza hacia los visitantes, ojos que parecen seguirlos mientras caminan, voces de niña riendo o llorando, especialmente de noche,
fotografías donde aparecen sombras o figuras detrás de las muñecas. Incluso hay guías de Xochimilco que prefieren no acercarse demasiado a la isla, alegando que no quieren llevarse algo consigo. Programas de televisión, youtubers y exploradores urbanos han filmado en la isla. En varias grabaciones se observan muñecas que parecen mover los labios, oculares que brillan en la oscuridad, o sonidos imposibles que se filtran en los micrófonos. Aunque muchos aseguran que son efectos del viento, de la humedad o de simples ilusiones ópticas, lo cierto es que la mayoría de visitantes coinciden en que la isla se siente viva. Existen varias explicaciones alrededor de este fenómeno. 1. Teoría espiritual. Las muñecas actúan como contenedores de energía. El espíritu de la niña, y tal vez otros más, habitan dentro de ellas. 2. Teoría psicológica. El aspecto perturbador de las muñecas activa en el cerebro una sensación de amenaza. El miedo hace que las personas perciban movimientos o voces que no existen. 3. Teoría cultural. En México, las ofrendas y los objetos dedicados a los muertos tienen un peso espiritual fuerte. Las muñecas serían una extensión de esta tradición, pero llevada al extremo. 4. Teoría del sacrificio. Algunos creen que don Julián, consciente o inconscientemente, convirtió la isla en un altar macabro, y que al morir, él mismo se convirtió en parte de esa energía. Hoy, la isla de las muñecas sigue existiendo en Xochimilco. Turistas de todo el mundo pagan para recorrer los canales y llegar hasta ese lugar maldito. Las muñecas continúan colgadas, podridas por el tiempo, cubiertas de telarañas y moho, pero con una fuerza hipnótica que atrae a miles de personas. Algunos visitantes dejan nuevas muñecas como ofrenda, manteniendo viva la tradición. Otros simplemente huyen aterrorizados. Lo cierto es que, año tras año, la isla se vuelve más famosa. Y con cada visitante, la leyenda crece. ¿Es la isla de las muñecas un simple lugar extraño lleno de juguetes abandonados? ¿O es realmente un portal donde la muerte se manifiesta a través de esos ojos de plástico vacíos? Lo único seguro es que quien se adentra en la isla nunca vuelve a verla como un lugar normal, porque entre esas muñecas rotas, puede que alguna te esté mirando de verdad. Así llegamos al final de este relato. La isla de las muñecas malditas sigue en pie, observando, esperando al próximo visitante que se atreva a caminar entre sus guardianas de plástico y madera. Y ahora te pregunto a ti, ¿te atreverías a visitar este lugar? ¿O prefieres mantener la distancia y solo escuchar su historia? Un número. Solo un número en un archivo médico. 1167. Ni nombre, ni apellido, ni fotografías. Solo un expediente lleno de anotaciones inquietantes, movimientos imposibles, fuerza sobrehumana, cambios de voz, fenómenos que no se pueden explicar. Este paciente existió, y lo que está escrito en esos documentos todavía hoy aterra a quienes lo leyeron. Hoy en el especial de Halloween de Misterios Ocultos Documentales, exploraremos uno de los archivos más perturbadores de la medicina moderna, el expediente del paciente 1167. Los hospitales psiquiátricos están llenos de historias extrañas. Testimonios de médicos, enfermeras y guardias que aseguran haber visto cosas que no entran en ninguna explicación científica. Pero entre todos esos relatos hay uno que destaca: el caso de un paciente registrado únicamente como 1167. El archivo fue redactado en un hospital psiquiátrico a mediados del siglo XX, en una instalación que muchos creen que estaba en Estados Unidos. Sin embargo, con los años, fragmentos del expediente comenzaron a circular en conferencias, libros y hasta en foros de Internet. El misterio es tan grande que algunos aseguran que nunca existió, que fue inventado como una historia de miedo. Pero otros médicos insisten en que lo leyeron con sus propios ojos y que preferirían olvidarlo. El expediente comienza con la llegada del paciente 1167. Se describe como un hombre de unos 30 años, hallado deambulando cerca de una carretera.
No portaba identificación, no respondía preguntas y parecía no comprender el idioma de los médicos. El ingreso fue voluntario, o al menos eso parecía. Se dejó llevar sin resistencia, pero su mirada generaba incomodidad. Los doctores describieron sus ojos como profundos, fijos, imposibles de sostener más de unos segundos. En la primera evaluación, el paciente no habló, solo murmuraba sonidos que parecían un idioma desconocido, gutural, repetitivo. En las primeras semanas, el paciente mostró comportamientos extraños. Permanecía despierto toda la noche, sin dormir. Pasaba horas mirando la pared, como si viera algo que los demás no podían. Comía muy poco, pero no mostraba señales de debilidad. Lo perturbador comenzó cuando varios enfermeros aseguraron que escuchaban su voz desde distintas habitaciones al mismo tiempo. Uno decía haberlo visto en el pasillo, mientras otro juraba que lo tenía sentado frente a él en la celda. El expediente anotó: fenómenos de bilocación aparente. El paciente parece estar en más de un lugar al mismo tiempo. Con el paso de los meses, las cosas se volvieron más oscuras. El paciente empezó a hablar en idiomas que ningún médico reconocía. Cuando se le ponía música en latín, respondía con frases fluidas en ese idioma. Si se le hablaba en francés o alemán, también parecía entender. Algunos registros indican que el paciente recitó textos antiguos, palabra por palabra, incluso aquellos que ninguno de los doctores conocía. Lo más inquietante, en una ocasión, frente a varios testigos, el paciente comenzó a levitar unos centímetros sobre la cama. El expediente lo describió como una crisis histérica con pérdida de gravedad aparente. En cualquier hospital, el deber de los médicos es mantener la calma. Pero el expediente deja entrever que el personal empezó a tener miedo real de este hombre. Se reportaron apagones repentinos cuando 1167 estaba presente. Se escuchaban ruidos metálicos, golpes en las paredes y susurros por los pasillos. Algunos trabajadores pidieron ser trasladados a otras áreas, negándose a entrar solos a su celda. Un guardia anotó: lo vi sonreír antes de que se cortara la electricidad, y cuando volvió la luz, ya no estaba en la cama, estaba detrás de mí. Los médicos intentaron múltiples tratamientos: sedación, electroshock, incluso rituales de carácter religioso realizados por petición de algunos trabajadores. Nada parecía funcionar. El paciente resistía las descargas eléctricas sin inmutarse, y la medicación no producía efecto alguno. Curiosamente, cada vez que un médico intentaba abandonar el caso, sucedía algo extraño en su vida: accidentes, enfermedades repentinas, pérdidas personales. Algunos relacionaron estos eventos directamente con 1167. El expediente narra un episodio particular que marcó el destino del caso. Durante una tormenta eléctrica, varios doctores y enfermeros escucharon gritos provenientes de la habitación de 1167. Al llegar, lo encontraron de pie en el centro de la celda, con los brazos levantados, mientras las ventanas vibraban violentamente. Lo que más aterrorizó al personal fue que las muñecas de práctica médica que estaban en la sala contigua parecían moverse solas, como si algo invisible las manipulara. Después de esa noche, el expediente registra la frase: caso fuera de control. El paciente debe ser aislado de manera definitiva. Poco tiempo después, ocurrió lo imposible. El paciente desapareció. El archivo indica que un guardia abrió la puerta de su celda a primera hora de la mañana y encontró la cama vacía. No había señales de fuga. Las puertas estaban cerradas con llave, las ventanas aseguradas, y no había ningún túnel o salida oculta. Lo más escalofriante es que en la sábana de la cama encontraron escrito el número 1167, como si estuviera marcado con quemaduras. Tras su desaparición, el hospital decidió archivar el caso y sellarlo bajo estricta confidencialidad. Durante años, solo circuló como un rumor entre el personal. Pero décadas después, partes del expediente comenzaron a filtrarse. Algunos investigadores paranormales lo consideran una prueba de posesión,
Otros creen que 1167 era un experimento humano, y algunos sugieren que ni siquiera era humano. El archivo completo nunca se ha mostrado públicamente, solo fragmentos, lo suficiente para que el caso se convierta en una leyenda. 1. Paciente real con enfermedad rara. Algunos creen que sufría de una combinación de esquizofrenia, epilepsia y fuerza sobrehumana producto de adrenalina, y que todo lo demás fueron exageraciones. 2. Experimento secreto. Otra teoría dice que 1167 fue un sujeto de pruebas en experimentos médicos o militares, y que el expediente fue manipulado para ocultar la verdad. 3. Entidad sobrenatural. Los más oscuros aseguran que nunca fue humano, que se trataba de una entidad que solo adoptó la forma de un hombre. El expediente del paciente 1167 sigue siendo uno de los mayores enigmas de la medicina y lo paranormal. Un número sin identidad, un archivo lleno de fenómenos que nadie pudo explicar, y una desaparición que dejó más preguntas que respuestas. ¿Fue realmente un hombre enfermo? ¿Un experimento? ¿O una entidad que nunca debió estar entre nosotros? Lo único seguro es que el caso de 1167 nos recuerda que todavía existen rincones oscuros en la ciencia, archivos sellados que quizás nunca debieron ser abiertos. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que el expediente 1167 fue real o solo una leyenda para asustar a médicos y enfermeros? Y así, llegamos al final de este viaje por la oscuridad. 4 historias que nos recordaron que el mundo está lleno de secretos que jamás logramos comprender. Algunos dirán que son simples leyendas, otros jurarán que son verdades que se ocultan en las sombras. Pero lo cierto es que después de escuchar lo que acabamos de vivir, nadie vuelve a mirar el mundo de la misma manera. Halloween no es solo disfraces ni dulces, es la noche en la que las puertas se abren y lo desconocido se atreve a caminar entre nosotros. Si llegaste hasta aquí, déjame un comentario con un para saber que eres parte de esta comunidad que no teme mirar lo prohibido. Y suscríbete, porque esto apenas comienza. Los misterios más oscuros aún nos esperan. Aquí termina el especial de Halloween de Misterios Ocultos Documentales. Pero los secretos nunca terminan. Nos vemos en la próxima oscuridad.